pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Este viernes hermoso, con un cielo precioso acá en Managua hoy en la tarde, maravilloso, y contentos de poder llegar a la intimidad de su casa, contentos de que nos dispense una hora de su atención en este fin de semana. Estoy aquí con mi esposa, que hoy anda bien guapa, la negra. ¿Ah? Gracias, amor. No, ¿Para sí, vos? me estoy echando piropos yo, porque mira cómo te tengo, negra. Don Manuel, doña Emma, el ingeniero Manuel Salgado nos van a acompañar el día de hoy, la licenciada Emma Hurtado. Vamos a tener un programa bien bonito, programa especial, como cada programa dirigido a llevar una palabra de aliento, de ánimo y de esperanza a las familias que en Nicaragua y fuera de nuestra frontera nos ven a través del canal 78 Extra Plus, en este programa de bendición, en este canal que es de bendición para las familias nicaragüenses, y gracias a Dios también nos miran a través de Extra Plus TV en distintas partes del mundo. Por eso hoy quisiera saludar a Luis Martínez y a su esposa Tania Torres, que nos están viendo en España. Se reporta también Gabriela Padilla, su mamá doña Rosita, que nos miran en Ecuador, a don Alberto Barrio, que su esposa anda visitándolo por allá en Miami. Lo saludamos, le damos un abrazo cariñoso y oramos por la restauración de ese matrimonio. Nos da mucho gusto saber que Gabriela, que estuvo en una situación muy delicada de salud, pues aquí todo el mundo no te conoce, Gabriela, pero te queremos. Nos dicen que vas a venir en diciembre, va a ser para nosotros un placer darte un abrazo y saludarte. Aquí te esperamos. También quiero saludar a una persona que hemos estado conversando, a Alfredo Álvarez y René Tejada, su esposa, allá en la ciudad, en el país, en Perú, creo que viven en la ciudad de Lima, y les envío un saludo cariñoso. Y bueno, para todos los grupos, don Manuel, aquí vamos a ahorrar, porque aquí a los grupos de, voy a decir solamente León, Managua, Masaya, Rivas, Carazo, Lima, Tagalpa, Nueva Segovia, San Fernando. Saludos para esos grupos, para el grupo de Tipitapa y Managua en especial. Gracias por todo el apoyo en sus oraciones. Un saludo hasta el hospital a Rodolfo Medina, que anoche estuvo con nosotros en el Teresiano, pero hoy lo internaron rápidamente en el hospital por un tema de una bacteria que se le alojó en el riñón, pero sabemos que en el nombre de Jesús está sano. Don Manuel, doña Emma, don Manuel lo miro más simpático, doña Emma como siempre más bonita que la última vez que la vi, Aura Rosa. ¿Ah? ¿La está tratando bien, don Manuel? Imagina cómo la tengo. Ajá. Yo hacía como usted, me voy a echar piropo yo. Sí, sí. Por el trato que le estoy dando. O sea que cuando estaba arruinadita, doña Emma. No, yo era el culpable. Sí, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? ¿Y usted cómo está, doña Emma? Pues bien, Luis Enrique, gracias a Dios, gracias por participarnos y venir a compartir con ustedes en este precioso programa. Y esperamos pasarla bien, pues aquí compartiendo con ustedes y aprovechando, ¿verdad? Mandándole un saludo a todos esos amigos que nos miran. Sí, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo esta idea surgió, Manuel? Mire cómo es las cosas de Dios. Por eso hay que tener confianza. El Señor dice que sus palabras son como semillas. Las semillas son pequeñas, ¿no? Sabrán semillas grandes como la del aguacate, pero siempre una semilla es siempre 100 veces más pequeña que el árbol que produce. El aguacate podrá ser grande, pero el árbol es inmenso. Una semilla cayó en nuestro corazón y ahora mire, centenares, decenas, miles de parejas en Nicaragua, en otros países, en Panamá que nos están viendo. No puedo dejar de saludar a todo el grupo que se conecta en Panamá, especialmente a Jonás, que está manejando un grupo ahí y que se conecta, y de manera particular saludo a Julio Arce y a Indiana, los coordinadores del ministerio allá en Panamá. A la gente que se nos conecta en Colombia también un gran abrazo, para Javier y Johanna, para Mauricio y para Jimena, saludos cariñosos. Qué bonito esto, Manuel.
comenzó una idea de un programa en radio, ahora un programa en televisión. ¿Se fija cómo crecen las cosas? Crecen de la forma que Dios quiere, ¿verdad? Porque Dios todo lo que inicia, lo inicia en grande y nosotros lo alcanzamos a ver muchas veces en pequeño. Sí. Hasta que venimos y estamos en Él, empezamos a ver la grandeza de su poder. Claro, es que piensan en grande en el corazón de Dios, pero como nosotros vemos solo con los ojos naturales, entonces lo que estamos viendo es el inicio de las cosas que Dios ya en su diseño final las tiene grandes. Aquí unas cuantas parejas y ahora miles, don Manuel. Y precisamente para todas esas familias que puedan estar pasando por problemas ahorita, negra, queremos hacerle unas preguntas a don Manuel. ¿Qué le preguntaría vos a don Manuel y a doña Emma para que arranquemos el programa? Bueno, partiendo de lo que nos comenta don Manuel, antes, ustedes, yo me echaba la culpa de cómo estaba arruinadita, decía Luis Enrique, ¿verdad? Comenzando la conversación. Realmente es una historia triste para los que nos están escuchando, los que están viendo, ¿verdad?, este programa de televisión. Triste el inicio del cambio de don Manuel y doña Emma, pero poderoso los resultados que vamos a escuchar. Don Manuel, cuéntanos un poquito con doña Emma, esta parte de la trayectoria nueva que ustedes han tenido en el cambio que Dios ha hecho en la vida de ustedes. ¿Qué es lo que a ustedes les motivó al cambio en su vida? Bueno, primeramente, para llegar a este cambio tuvimos que pasar una serie de dificultades, muchas cosas dolorosas, hirientes, mucho daño, ¿verdad? Muchas palabras groseras, muchas groserías hacia mi esposa. Nosotros casualmente en el mes de octubre vamos a cumplir 25 años de casado. Y antes yo me llenaba la boca y decía realmente, yo le fui fiel a mi esposa durante 2 años, ¿verdad? Siempre le daba el mejor trato, todo lo que ella deseaba se lo daba en las posibilidades. La atendía, siempre estaba con muchos detalles. Mas, sin embargo, después de esos 2 años, las cosas empezaron a cambiar. Yo empecé a portarme de una manera muy hostil, muy grosera, muy pedante. Algunos frutos, producto del esfuerzo, el trabajo que tenía, cargos, responsabilidades, contribuyeron a hacer de mí una persona muy altiva, muy grosera, ¿verdad? Muy jactanciosa, muy prepotente. Y esto pues nos acarrió, al menos en mi caso, me llevó a una vida de descontrol, una vida muy desordenada. Después de los 2 años de estar casado con mi esposa, pues yo empecé a ser adúltero, me entregué mucho al alcohol, empecé con esos famosos traguitos sociales, ¿verdad? Que uno empieza, pero sin embargo me fui metiendo, a tal punto de que después tomaba casi todos los días. Casi la mayor parte del tiempo pasaba con los amigos, metido en un casino, metido en los clubes de billar, jugando y todo lo que se desprende en ese tipo de lugares. Y para mientras, doña Emma, su corazón, ¿cómo estaba cuando ella se casa con un esposo que ya a los 2 años toma, juega, sale con los amigos y usted pasa a un tercer plano? Paso a un tercer plano, a ser abandonada totalmente, ¿verdad? Porque las exigencias que yo tenía con mi esposo, ¿verdad? De verlo temprano, después de su hora de trabajo, pues ya no tenía esa oportunidad. Y cuando llegaba, pues le preguntaba, solo el hecho de preguntarle que por qué venía tarde, eran respuestas groseras las que me daba. Entonces, pues esto vino también cambiando mi comportamiento. Y yo en algún momento le dije a mi esposo de que yo era el monstruo que él había creado en mí, porque yo cuando me casé con él, pues también estaba llena de esperanza, de alegría, de gozo, de ver todo, ¿verdad? El nacimiento de nuestro primer hijo, y de repente se vinieron dando circunstancias como esa y yo me sentía totalmente abandonada.
Doña Emma, el corazón de una mujer, yo le digo porque mi mamá me está viendo, le mando un beso, un abrazo, y últimamente como que estamos platicando de cosas más íntimas con mi mamá, son pláticas bien bonitas, pláticas del corazón de mi mamá. Mi mamá tiene 80 años, pero aparenta como 60, está bien joven, bien simpática, bien llena de vida. Entonces, que Dios le dé muchos años más de vida. Entonces, venimos en la camioneta y ella viene hablando y dice, hijito, cuando un esposo empieza a comportarse de una manera que lo hiere, que lo lastima a uno, me dice, tiene uno la esperanza del cambio, pero cuando ese cambio no llega, uno entra como en una decepción y luego en un plano de indiferencia. ¿A usted le pasó este proceso? Sí, cada vez que, pasaban este tipo de circunstancias, pues yo en algún momento ya nos reconciliábamos y él me pedía perdón, que no volvía a pasar esa situación, pero era cuestión de semanas, ¿verdad? Que estaba así tranquilo, luego volvía a caer a lo mismo y volvíamos. Fue tanto así esa situación que pasé esperando 15 años el cambio, ¿verdad? Siempre con esperanza de que mi esposo un día lo iba a tomar en serio y que verdaderamente me iba a dar mi lugar. Pero van llegando los hijos en ese tiempo. Así es, van llegando los hijos. A los 4 años del primer niño, pues en una reconciliación sale el otro, sale Axel, ¿verdad? Y ya después de Axel viene 4 años más tarde, viene Saúl. Y luego a los 2 añitos viene Desiree. Sin embargo, en ese tiempo yo desconfiaba, pero él no me trataba tan mal. No me trataba tan mal, pero siempre había unos reclamos porque mi esposo trabajaba fuera de Managua. Y si yo le preguntara qué sentimientos se alojaban en su corazón en ese periodo, entiendo que el amor ahí estaba. Porque mi mamá me dice, yo siempre quería a tu papá. Mi mamá tuvo su primer novio, como así mi esposo, el único novio, su único hombre. Mi papá murió. Ellos tenían ya más de casi 25 años, 26, 27 años de casado, 30 años de casado más o menos, porque yo tenía 25 años, pero mi hermano murió también, había muerto y es mayor 2 años que yo. Pero decía mamá, el amor estuvo ahí intacto, pues, siempre lo amé, pero también se alojan estos sentimientos. Si yo le pregunto a usted, vienen los hijos, vienen las reconciliaciones, pero son como diría, como pequeñas treguas en medio de una guerra. Entonces tuvimos una tregua y nos reconciliamos y volvió otra vez la batalla. Otra tregua y nos reconciliamos y volvió la batalla. Yo no sé cuántas familias estarán así. Y lo que me gustaría es que hablara un poquito del desgaste de la relación, pero desde su corazón. ¿Cómo usted estaba? Bueno, la verdad que yo cada vez que pasaban estas cosas, yo le decía que estaba bien, pues venían las reconciliaciones, pero yo no lo perdonaba. O sea que cada cosa se las iba, como dicen, anotando, porque me di cuenta de esto ya al final, ¿verdad? En donde ya exploté yo de tanta carga, tanto dolor, tanto sufrimiento, porque era un acúmulo que tenía de situaciones, de problemas a los que yo estaba sometida. Y al ver que mi esposo no cambiaba y más bien me irrespetaba más, entonces esto pues iba peor, pues, y yo me estaba llenando de ira, de odio, ya empezaba el rencor, entraba en depresión, entraban los pleitos, entró la persecución hacia mi esposo, empecé a seguirlo, empecé a hostigarlo con las llamadas telefónicas, empecé a revisarle su cartera, empecé a revisarle sus teléfonos, su computadora y bueno, una persecución total que ya no era, yo ya no vivía. Perfecto. No tenía mi vida propia. Con esto que usted me dice, doña Emma, yo estoy aquí pintando un cuadro y es un matrimonio espantoso, Manuel, porque yo comienzo a escuchar, dice, estoy llena, primero, no hay perdón. O sea, las reconciliaciones, y esto es importantísimo, negra, las reconciliaciones son entrecomilladas, porque yo sigo llevando cuentas. Esas cuentas las voy acumulando. Hay dolor, hay tristeza. Fíjese usted, señora, o usted, amigo, que está en su casa, porque este programa lo hacemos para usted o yo. Si usted se fija, ahí van a salir unos anuncios. Esos anuncios no pagan un centavo en este programa. Son hermanos del ministerio a los que les pasamos esta propaganda con todo
con todo cariño. Aquí, de la bolsa de todos los que venimos aquí, pagamos este programa. Y lo hacemos para usted. Y eso nos da también libertad para hablar lo que Dios quiere que hablemos y lo que la Biblia dice. ¿Verdad? No tenemos favores pendientes con nadie más que con Dios. Y compromiso, pues, para estarnos acallando las cosas. Y yo digo, ¿cuántas parejas, independientemente de lo que estudien, de la posición social que tengan, de los niveles culturales, usted tiene 2 títulos, usted tiene usted grado como ingeniero profesional reconocido, pero eso no nos quita a nosotros que podamos destruir una familia, aunque pueda construir una carretera y construir un puente y estar trabajando en un proyecto que era de los más grandes de Nicaragua, aquí como era el Tumarín, ¿verdad? Todo el mundo sabe, un proyecto de más de $1.000 millones, pero está bien. ¿Y de qué le sirve eso si destruye el corazón de su familia? Exitoso afuera y fracasado adentro. Ahora, si yo veo ira, dolor, persecución, rencor, hostigamiento, desconfianza, es decir, todos esos actos de hostigar, seguir, revisar la cartera, el teléfono, es por desconfianza. ¿Cómo se sentía usted, don Manuel? ¿Reaccionaba usted o continuaba con su vida? Fíjese que ante todas esas actitudes, realmente la forma de reaccionar mía era callarme, apartarme, y esto me hacía salir fuera de la casa. Yo a veces estaba, cuando ya salía del trabajo o de donde estuviera con la intención de ir para la casa, yo siempre iba en el camino, ojalá que ella esté molesta, ojalá que me reclame, ojalá que peleemos, ¿verdad? Porque así yo encontraba una excusa para irme. O sea, ya sabía que yo andaba en los caminos que andaba, ¿verdad? Porque, más sin embargo, estaba a la expectativa de que cuando llegara, encontrarla a ella una reacción molesta, incómoda, enojada, ¿verdad? Irrespetuosa. ¿Por qué? Porque esto me daba a mí la pauta para salir de nuevo a la calle, ¿verdad? Buscaba la forma. Y si no la encontraba, pues yo de alguna forma también la motivaba. Pero cuando usted dice callarse, don Manuel, cuando usted dice callarse, no es callarse por humildad, es por indiferencia. No, por indiferencia. O sea, por ignorar la molestia, por ignorar la incomodidad. En un estado totalmente como 2 personas que ni siquiera nos conocían. O sea, porque ignorar su dolor, ignorar su tristeza es ignorarla a ella. A ella, correcto. E ignorar cómo está su corazón. Así, exactamente. O sea, y eso era lo que hacía. Ella venía y me reclamaba y me decía las cosas, entonces yo tenía una salida de baño y le decía, bueno, que haya un loco y que no hayan 2, ¿verdad? Vos te quedas con tus razones, vos te quedas con tus gritos, con tus malacrianzas, y yo lo que hago es irme. Entonces, esa era la mayor palabra, la mayor cantidad de palabras que yo utilizaba, ¿verdad? Con mi esposa. Nunca me extendía, principalmente porque sabía de que llevaba las de perder, pues no iba a exponerme a más, decía yo en ese entonces. Esto es lo triste, ¿verdad? Para las personas que nos ven, como un matrimonio que llega a un altar, que juran que hasta que la muerte nos separe, llegan en los primeros 2 años una relación muy linda, pero ninguno de los matrimonios nos detenemos a reflexionar en el primer momento en que vienen las crisis, qué podemos hacer para salir de la situación en la que está. Simplemente vamos sumando crisis, más crisis, más crisis, y como usted decía, vamos guardando facturas para luego hacer una explosión. Pero como somos ignorantes, ninguno de nosotros sabemos cómo reaccionar. El que es un poquito más culto dice, bueno, voy a ir donde el psicólogo o voy a ir donde el psiquiatra, y busca un rumbo y de pronto se encuentran el que se cree más culto. Bueno, pues lo digo comillas, ¿verdad? Entonces, va al psiquiatra, al psicólogo, y viene y te encontrás de repente con un psicólogo que ni siquiera cree en Dios, ¿verdad? Y te lleva hasta cierto parámetros en tu relación matrimonial y te hace un estudio. Y de pronto te dice, bueno, lo mejor es que ustedes se separen, porque ustedes, a como están, ustedes lo que llegar es a matarse, cada uno de ustedes, mejor sepárense.
sepárense los bienes y ya empiezan a darle los consejos. Pero nunca nosotros en ese momento nos damos cuenta que hay un testigo de nuestro matrimonio, que siempre ha estado ahí y que ha querido que nuestro matrimonio sea un matrimonio de bendición, un matrimonio de bien, un matrimonio donde fluyan las bendiciones de la paz, del amor, de que nuestros hijos tengan un estándar, ¿verdad?, de vida, porque cuando hay una crisis matrimonial, los afectados inmediatamente son los niños. Y llámense niños o llámense adolescentes o personas adultas, porque cuando nosotros hemos trabajado con los matrimonios, ¿verdad?, los hijos de estos matrimonios, nos damos cuenta que tanto el niño como el adolescente o la persona adulta sufre las mismas consecuencias, el mismo dolor, el impacto de una crisis, de un matrimonio, daña el corazón de la persona. Decía esto, ¿verdad?, como un resumen y aprovechar el testimonio porque esto es su mamá. Ustedes están aquí porque ustedes son un milagro de Dios. O sea, ustedes vienen sacándose facturas, vienen los reclamos y todo eso, pero llegan a un nivel más deplorable en la relación. Creo que nosotros en su momento nos llamaron unos compadres de ustedes para que fuéramos a hablar en ese momento. Y la noticia siguiente, del día siguiente, porque usted no nos abrió la puerta, y estuvimos conversando con doña Emma, el día siguiente fue lamentable lo que estaba pasando. Así es. Debo de sumarle al comentario, Aura Rosa, que usted hacía sobre los psicólogos, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay algunos amigos que dicen, pues algunos psicólogos que dicen mejor sepárense porque esto no puede seguir adelante. Mas, sin embargo, a nosotros nos pasó algo bien curioso, que yo en algún momento con el interés, ¿verdad?, carnal de querer restaurar mi matrimonio, llevé a mi esposa y le dije que fuéramos donde un psicólogo. Y el psicólogo lo que hizo fue decirle a mi esposa, pero usted no se preocupe, usted bien puede convivir con él y ahí déjelo que él conviva con la otra persona, ¿verdad? De todas maneras, él va a ser su esposo y la otra va a ser su amante. O sea, ¿qué problema hay? Pues, o sea, no hay ninguna dificultad. Hasta ahí estaba, ¿verdad? Hoy en día lo reconozco de esta manera, que hasta ahí estaba trastocada y entenebrecida la mente de esta persona, ¿verdad? Y lamentablemente yo conocí ese caso, nosotros vivimos ese caso, pero deben de haber otros muchos, ¿verdad? Seguramente. ¿Verdad? Y mi esposa, entre todo ese interín de los adulterios que yo anduve, mi esposa se dio cuenta como en 2 o 3, ¿verdad? Mas, sin embargo, nunca los podía tener certeza. Confirmar. Pero sí, ya en la última etapa, en el último adulterio, ella me encontró en las calles con la amante. Me miró cuando yo muy cortésmente abría el vehículo, la puerta del vehículo, aquel cuidado para que subiera al vehículo, llevarla a restaurantes. Y mi esposa me siguió. Cuando ella dice que se dio a la tarea de persecución, era de que ella me anduvo siguiendo y miró todas estas escenas, ¿verdad?, en las que yo incurría cuando andaba en adulterio. Todas estas cosas también motivaron en mi esposa mucho enojo, mucha ira, y empezó a tomar algunas actitudes que a mí de alguna forma me incomodaron, me molestaron. Y ella me acusó, por ejemplo, de ladrón, me mandó a quitar las cerraduras de las puertas, cambió los teléfonos de los celulares de nuestros hijos, cambió el teléfono de la casa, tenía restricción policial, me acusó de agresiones y un sinnúmero de situaciones que yo decía que no me incomodaban, que no me molestaban, mas sin embargo me iba llenando de ira también, me iba llenando de odio y de resentimiento. Perfecto. Y para mientras, doña Emma, ¿nos puede hacer, digamos, un cuadro, nos puede describir qué estaban viviendo los Carlos Manuel, Saúl, Axel, Desiree, cómo estaban los niños, el corazón de los niños? Bueno, lamentablemente, Luis Enrique, en este aspecto, pues los muchachos estaban viviendo la misma situación que yo vivía, porque yo no escondía nada hacia mi hijo, ¿verdad? No escondía nada, y esto pues lo que hacía era de que el niño grande y todos ellos, pues el grandecito que era Carlos Manuel en ese tiempo, que tenía 15 añitos,
era el que estaba atento viendo todo el desarrollo de semejante escena. Y si eran los pequeños, no hablaban, pero ellos estaban claros de la situación que nosotros estábamos viviendo. Y ellos, cuando llegaba su papá, nos metíamos al cuarto y empezábamos a pelear en el cuarto. Y los niños toditos, un día abrió la puerta y ¿cuál es mi sorpresa? Que los 4 niños estaban oyendo en la puerta todo el pleito que nosotros teníamos. Y ellos salían corriendo, salían despavoridos y asustados, que no sabían cómo reaccionar los chavalos. Y esto pues, tanto yo como Manuel, pues ninguno de los dos pues nos percatábamos de lo que estaba sucediendo con los muchachos, con los niños, y al final nos dimos cuenta, hasta el final nos dimos cuenta de todo el dolor y sufrimiento que les estábamos causando a nuestros hijos. Y además de eso, pues yo también, siendo una buena madre, para no llevar una carga como yo ya había pensado en el divorcio, entonces yo también, para que mis hijos no me señalaran ni me juzgaran a mí que por mi culpa se había destruido el matrimonio, pues un día también los llevé a la casa donde estaba el amante, ¿verdad? Con Manuel, con mi esposo, ¿verdad? Estaban ahí y yo lo llevé y lo llegamos a sacar de la casa donde estaba, ¿verdad? Pero esto yo ya estaba totalmente decidida de que iba por un divorcio. Entonces, todas estas cosas, pues, hirieron muchísimo el corazón de mis hijos. Y bueno, nosotros en ocasiones anteriores hemos dado testimonio aquí en familia y yo me pude dar cuenta en ese momento del testimonio del dolor que habíamos causado en nuestros hijos, del dolor y el sufrimiento que ellos pasaron junto conmigo. Y ya no se diga pues cuando su papá intentó quererse quitar la vida también por la misma situación del adulterio. Yo miro, doña Emma, usted está llorando hoy al recordar unos momentos tan dolorosos, ¿verdad, don Manuel, que vivió su familia? Y hoy que mira para atrás, don Manuel, antes de irnos al cambio le quiero preguntar, ¿vale la pena vivir una vida llena de egoísmo para al final llegar a este dolor? Pues realmente no vale la pena, ¿verdad? Es bastante cruel uno mismo, consigo mismo, ¿verdad? Si hiciera estas cosas con muchísima conciencia, como yo lo hacía, que prefería andar en la calle, en adulterios, en borracheras, en vagancias, lastimando, hiriendo a mi esposa, y después que todo ese mismo daño que yo había causado de una u otra forma se revirtiera contra mí. Porque cuando yo llegaba a la casa, por ejemplo, y mis hijos se me corrían, cerraban la puerta y se enllavaban, para mí eso era muy doloroso, ¿verdad? El hecho mismo de llamarlos y querer hablar con ellos y no escuchar su voz o escuchar que el teléfono fue cambiado, todo esto me iba cargando, pues, y me iba angustiando. Más sin embargo, el andar cargado de pecado, ¿verdad? El estar en un ambiente de satisfacción del mundo, en licor, con mujeres y todo esto, sentía la tristeza, sentía la angustia, pero era momentánea. Entonces, era un ratito mientras pasaba el problema, que no me contestaban, me sentía triste, pero ya después eso lo superaba con alcohol, con las vagancias, con los casinos. Y volvía lo mismo. ¿Verdad? Y volvía lo mismo. Y también cuando usted preguntaba, o sea, cuando dice el aspecto de la vida, el hecho de estar en un matrimonio y de repente reconciliarse, perdonarse, ¿verdad? De la forma como nosotros lo hacíamos, es lo mismo, ¿verdad? Hoy que yo, al menos cuando usted me dice ver ese pasado, yo hoy logro entenderlo
es lo mismo. Nosotros veníamos, discutíamos, peleábamos, me iba, regresaba, nos reconciliábamos y después, un par de días, era una paz aparente, era un matrimonio aparente, era una felicidad aparente. Solamente los momentitos en que lográbamos estar calmos después de la reconciliación eran los momentos, Otra vez la guerra. ¿verdad? Los momentos de tranquilidad, pero después de eso era una guerra total nuevamente. Bueno, yo quisiera que mientras vamos a un cambio, que usted reflexionara. ¿Acaso compensa el adulterio, el abandono de su hogar, el que usted ande dedicándole más tiempo a sus amigos? Y oiga lo que le voy a decir, incluso amigos que a veces te inducen a tomar licor, a salidas frecuentes, a expensas de no solo gastar parte de tu economía en este tipo de vagancia, al adulterio. Y los que fuimos adúlteros sabemos que tener un amante, tener una querida o andar vagando y ver qué levanta eso uno en la calle o salir a pasear porque ya tiene a alguien con quien salir, eso es costoso, pues dañas tu salud, tu familia, tu relación, tu economía, tu reputación, pero al final traes un dolor al corazón del matrimonio. Y mire, no le hemos dicho algo todavía más poderoso. Esa manera de vivir está ofendiendo a Dios. Y se lo vuelvo a repetir claramente. No me importa si usted va a una iglesia o va el domingo o va el sábado, las veces que usted quiera ir. Pero mientras este estilo de vida usted lo tenga como un hábito, como un comportamiento, como una conducta que usted le llama canita al aire, que sale un domingo, mientras hace eso, usted está ofendiendo gravemente a Dios. Y esto es lo más serio, porque este tipo de actitudes nuestras no solo daña el corazón de la familia, ofende a Dios, agrede a Dios. Usted está cometiendo pecados serios que no valen la pena, porque al final usted se va a dar cuenta que tarde o temprano lo que el hombre siembra, cosecha. Vamos a un corte, quédese con nosotros que ya regresamos. Bien, le damos gracias nuevamente a usted, amigo, a usted, amiga, que nos ve allá en su casa. Gracias por continuar con nosotros en este programa. Queremos aprovechar para saludar, nos están llamando Javier y Johanna de Colombia, que están conectados. Un cariñoso saludo para ellos. Nos llamó todo el grupo de mujeres en Estelí, ¿verdad? La doctora Zulaika ahí con un grupo que están conectados. ¿De las colinas? El de las colinas, Ana Yesi nos llamó también y nos escribió acá que están conectados y viéndonos. Ya nos escribieron de Ecuador también, doña Emma, le mandan saludos. ¿Qué dice, amor? Dice, saludos para doña Emma, una gran amiga que a pesar que no nos conocemos, su consejo y su oración ayudan a mi matrimonio. Dios le siga bendiciendo y saludos desde Ecuador, Gabriela Padilla. Bueno, saludos, Gabriela. Un gran abrazo para Gabriela, para su mamá. Contento que ya estén bien. Don Manuel, hay gente que a veces cree que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros hablamos y nos referimos a la Biblia, estamos hablando de cosas religiosas. Y nosotros no hablamos de religión, hablamos Dios es Dios. Religión es el conjunto de ritos, de rituales y de modas que el hombre hace para querer alcanzar a Dios, sin darse cuenta que Dios ya vino, Dios bajó aquí a la tierra, se encarnó y en la persona de Jesucristo nos reveló al Padre y murió por nosotros. Y nosotros lo que señalamos y lo que decimos es, quien tiene al Hijo tiene al Padre. Y que nosotros quien creemos en Cristo Jesús, en el Padre Eterno, en el Espíritu Santo, y no predicamos una religión. Sin embargo, creemos también que la Biblia revela las intenciones, los planes, los propósitos de Dios, el plan de salvación de Dios para nosotros. Y yo solo quería leerle un pequeño pasaje, don Manuel, que aparece en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios. Este pasaje para mí es un pasaje muy especial. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora aquí viene una sentencia radical. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Hasta dónde llegó este hecho de que usted vivía de espaldas a Dios? ¿Hasta dónde lo llevó? Bueno,
Entre todo el deterioro de la familia, mis hijos, ¿verdad? Que no me querían ver, inclusive en algún momento uno de mis hijos, el mayor, se virtió en algunas palabras ofensivas por el comportamiento y las actitudes que yo tenía en mi matrimonio con mi esposa. También todo ese deterioro, todas esas situaciones y algo, Luis Enrique, que yo cada vez que lo recuerdo me causa tristeza, ¿verdad? Porque digo yo, hubo un momento en que usted me preguntó en una ocasión que cómo estaba mi relación con Dios. Y yo en una condición de arrogancia, de prepotencia, le dije que mientras más largo estuviera Dios con sus problemas y yo con los míos, ambos íbamos a estar bien, ¿verdad? Y después de eso, digo yo, si yo hubiese hecho caso, si hubiera prestado atención en aquel momento a esa palabra, a ese llamado, me hubiera evitado muchísimos problemas que se suscitaron después de esa palabra. Porque yo me creía más que Dios. Yo vivía ensimismado con mi trabajo, con mucho dinero, con muchas responsabilidades, cargos. Las relaciones sociales que tenían eran con gente de poder en el país, entonces todo eso me hacía creerme superior a Dios, ¿verdad? O inclusive como que las instituciones eran mías, por el hecho de poder, de tener la capacidad para disponer sobre ciertas cosas. Entonces, todo eso fue la debacle del matrimonio, todo eso de estar alejados de Dios, ¿verdad? En su totalidad, de una manera integral, voy a decir, mi percepción de Dios era otra cosa, pues Dios estaba en el cielo y yo aquí en la tierra. Él resolvía todo arriba, Él era bueno allá arriba y yo era el otro aquí abajo, pues, ya en esa condición. Mas, sin embargo, cuando pasaron toditas estas dificultades en mi matrimonio, yo dije, hubieron muchísimas cosas y quizás las más dolorosas, ¿verdad? No por minimizar todo el daño que hice antes de eso, sino lo que vino posterior, que yo considero que fue lo peor, ¿verdad? Porque mi esposa desconfiaba de mí, de adulterio, de la borrachera, de las mentiras y todo, mas sin embargo nunca me había encontrado, nunca me había visto. Y después de eso, de la pregunta que usted me hizo y en ese tono de arrogancia, las cosas en mi matrimonio empezaron a ir peor, a ir más mal, ¿verdad? Y hoy en día puedo decir de que el estado mío en esa condición de arrogancia es la que lleva al hombre, o la que me llevó a mí en este caso, a la mayor destrucción, ¿verdad? Porque ahí ya directamente mi lucha no era solamente contra mi esposa y mi familia, sino que habían entrado en un ambiente de tutearme, voy a decirlo así, en un total irrespeto contra Dios, ¿verdad? Y luego de todo ese problema, ¿verdad?, que inclusive me llevó a la decisión de quererme quitar la vida, de poner una soga y colgarme, y mi esposa con una señora que nos cuidaba ahí en la casa, sostenerme en hombros y cortar el mecate y todo eso. Mas sin embargo, inclusive después de estar en esa condición, el estado de pecado continuaba, ya seguía, porque la decisión de aceptar al Señor o de buscar de Jesucristo no existía, ¿ya? Para mí, como usted mencionaba, yo no voy a hablar mal de la iglesia porque era mi estado, ¿no? Era yo el que actuaba así. Iba a la iglesia y para mí en dar una ofrenda, eso era estar a cuentas con Dios. Ya era tan sádico, tan así, de que yo decía, doy ofrenda y Dios me perdona una cantidad de pecados, pues. ¿Y usted no pensó en sus hijos en el momento de cuando tomó esa soga e intentó suicidarse ahorcándose? ¿No pensó en sus hijos, don Manuel? Sinceramente no, Luis Enrique. La decisión
de ponerme la soga fue propiamente para hacer sentir culpable a mi esposa. Doña Emma, y usted en ese momento que yo recuerdo cuando llegamos a su casa, que fue una sensación como, realmente como que si alguien se hubiera muerto, ¿qué pasaba por su corazón y por su mente? Bueno, en ese momento yo ya estaba viviendo el luto porque a raíz de que yo descubro a mi esposo, ¿verdad? Con una mujer, ¿verdad? Abriéndole la puerta del vehículo, ¿verdad? Saliendo de un restaurante, cuando conmigo era indiferente, nunca me había abierto la puerta del vehículo para que yo me montara. Cuando inclusive no le gustaba siquiera andar conmigo en el vehículo, o sea, mi esposo a mí me tenía totalmente abandonada. No era aquel muchacho sencillo, humilde que yo conocía, aquel muchacho cariñoso, atento, amable, con el que yo me casé, sino de que mi esposo se fue totalmente transformando. Los cargos en el gobierno a él lo hicieron totalmente cambiar de una manera drástica. Era tanto así que yo sentía como que se afrentaba de mí, porque él nunca le gustaba llevarme a una actividad, a una fiesta de su trabajo. Siempre él estaba en la fiesta, siempre estaba en reuniones de trabajo. Los amigos de él, compañeros de trabajo de él, andaban con su esposa y él me decía, eso no es para vos. Y bueno, y con quienes andaba él era con amante, porque en una de esas yo llegué y me metí a una actividad y me lo encontré a él con su asistente ahí, que era su amante. Doña Emma, y cuando usted habla de todo este dolor y que usted cambió la cerradura de San Manuel, le cambió los números de teléfono a la casa, a sus hijos, usted también introdujo el divorcio. Sí, es que una de las cosas, Luis Enrique, que yo tenía era que yo me casé, ¿verdad?, pensando que mi matrimonio era para toda la vida. Y siempre pensé en tener una familia, no como viví yo en mi niñez, que mi familia fue disfuncional. Mi papá abandonó a mi mamá con 9 hermanos y yo no quería eso para mis hijos. Entonces yo siempre vivía con esperanza de aquel muchacho que me conquistó, ¿verdad?, que nos casamos. Yo siempre tenía la esperanza que mi esposo iba a volver a ese estado, pero era imposible, peor era la situación, cada día era peor. Doña Emma, y cuando comenzamos a visitar, que Gloria comienza a visitar, le mando un saludo a Gloria y a René Pineda, se nos reportan Lionel y Araceli, se nos reportan Lilian y Alan, que lo están viendo, se nos reportan de Montecielo. Le mando un gran abrazo a una hermana que yo tengo que quiero mucho, que se casó con un hombre tremendo, un poco difícil él, pero tremendo hombre, a Indiana y a Julio en Panamá, que ya nos están viendo. Nos mandan también saludos de Montecielo, ahí está Luis Enrique y Oneida viéndonos. Allá de Casa España, ahí está Sofana viéndonos. Mire qué increíble. Nos están llamando de Perú. Gracias, Luis Enrique, un fuerte abrazo. Dios bendiga a esta pareja de esposas. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Se comunica con nosotros Alfredo. Nos están llamando de Estelí, de Matagalpa. Carmen y Aníbal nos llaman de Estelí, nos llaman de Matagalpa. Estoy hablando del norte, del sur, ¿verdad? No tardan en llamarnos de León y del oeste, de todo Nicaragua y fuera del país. Mire qué lindo, doña Emma. Ahora vamos a glorificar a Jesucristo. Vean el desastre que cuando Dios no está y nosotros nos cerramos a nuestros estilos de vida, a nuestras propias opiniones, podemos producir en la familia. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino a robar, a matar y a destruir. Y usted está, don Manuel, colgado de una soga, de una cuerda, colgando en el vacío, su alma pendiente de un hilo, pendiendo de un hilo para irse al infierno. Dejar a una familia en desgracia, con los títulos, los carros, las casas, los cargos, eso ya no revisten ninguna importancia. Doña Emma destrozada. Cuando viene la invitación de ir al encuentro, doña Emma, usted llega a la casa, me acuerdo que la regañé duro esa vez, ¿se acuerda, doña Emma? Sí, Luis Enrique. Pero yo la quiero, doña Emma, la regañé porque en ya le pasó, ¿verdad? En este momento ya las cosas viejas pasaron. pero yo la quiero ya, o sea, ¿sabes? Yo la quiero mucho, a pesar de que no me invita a comer. A propósito, Manuel, voy a cobrarle públicamente, hace 7 a 8 años creo que me invitó a 3 pescados,
Tienes a que estas invitarnos, alturas, Manuel. 8 años después, lo que yo tengo derecho es Sí. a una crianza de pescado. No me ha cumplido, Manuel. Yo Está pague, pendiente. pague, por favor. Sí, es que la otra vez que llegué me dio de comer camarones, pero no vale, eran pescados. Yo, Sí. de que son los pescados. Y pargo rojo. Y pargo rojo, pargo así es. Sí. Mire qué lindo, doña Emma, cuando a usted la invitan a ese encuentro. Vamos a ver si es posible que esta familia, en Cristo Jesús, en las manos de Jesús, bajo la guianza de Jesús, se pueda restaurar, aceptando a Jesús, con Jesús en el corazón. ¿Qué pensó usted? Bueno, lo primero que pensé y fue que fui condicionada, ¿verdad? Dije que usted, que me regañó, que no se me acercara ni Aura Rosa, ¿verdad? Que no estuvieran en el evento. Y bueno, fuimos en carros separados, ¿verdad? Yo no quería ver a mi esposo. Yo siempre comparto en el grupo de oración, Luis Enrique y Aura Rosa, de que yo nunca había sentido un odio tan grande como había llegado a odiar a mi esposo. Pero ahí llegué y el primer día fue terrible estar ahí en el primer día del encuentro, ¿verdad? Yo no entré al cuarto, a la habitación, me quedé afuera y pasé toda la noche fuera. Pero el día siguiente, recuerdo que era un sábado, yo iba caminando por uno de los pasillos, ¿verdad? Adelante de mi esposo, y de repente encontré a una de las personas que nos estaban sirviendo ahí, de los servidores del ministerio, y cuando me miró, ella sonrió conmigo. Y yo en ese momento sonreí. Fue la primera sonrisa que tenía después de de 3 meses de sufrir, de luchar, de persecución, como les decía, detrás de mi esposo, viendo a ver qué era, porque yo decía yo que esa era la última batalla que yo peleaba, porque mi deseo era ver a mi esposo con mis propios ojos para tomar la decisión de divorciarme, porque decía yo, no voy a tomar una equivocación equivocada. Y cuando miré, recuerdo que a la Marta de Pancho, y ella me miró y se sonrió conmigo, y yo sentí como que me bañaron en ese momento. Sentí como que me cayó una lluvia y sentí que empezó a salir todo fuera por mis pies. Y en ese momento yo volví a ver a mi esposo y yo sentí misericordia por él, sentí un cambio en mi vida. Ya entré y empecé esa noche ya empecé a comer, que fue la cena, y empecé a conversar con mi esposo. Y ahí fue el momento en que él se abrió y habló, me pidió perdón, y yo le dije, está bien, te perdono y te voy a dar la última oportunidad. Perfecto. A mí me parece que esto es un quiebre importantísimo, Manuel. Doña Emma dice, he pasado de amar a odiar a alguien como nunca en mi vida he odiado a nadie. Escuchen las personas que están allá tras cámara, allá en sus casas. Fíjese, ¿cómo puede llegar una persona que comenzó entregándole su vida a un hombre, que pasaron por tremendas dificultades, que por razones de tiempo no abordamos en el programa, pero conocemos, viviendo en casas alquiladas, chiquitas, en una casa que cuando era Navidad subían las sillas para bajar el árbol, cuando subían el árbol tenían que bajar la silla. ¿Se acuerdan que me contaron ese pasaje cuando subían el árbol de Navidad porque no alcanzaban en la casa? Pasaron por todas esas dificultades
y después llegar a odiarse al extremo de decir no lo amo, sino que lo odio como nunca he odiado a nadie. Ahora viene doña Emma y dice, mi esposo me pidió perdón y yo lo perdoné. Pero es que antes habían habido unos perdones parecidos, o no eran parecidos. Yo esto es lo que quiero preguntarle, don Manuel, porque ¿qué es lo que hace la diferencia ahora en este perdón? Bueno, fíjese que en una de las actividades, ¿verdad?, que se desarrolla en el evento, me dicen, vaya, platique con su esposa, ¿verdad? Y dije yo, pero ¿qué le voy a contar? Pues si ella ya sabe que soy adúltero, me encontró con las mujeres en la calle, sabe que soy borracho porque llegaba en total estado de ebriedad a la casa, mentiroso, que malgastaba el dinero en casinos, en billares, y decía yo, entonces ¿qué le voy a contar? Pero unos minutos antes de entrar al encuentro, yo recibí una llamada del amante, ¿verdad? Y recuerdo de que en ese momento me acordé de una palabra que usted me había dicho, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces esa palabra vino a mí y yo corté la llamada. Después de que la corté, inmediatamente volvió a sonar el teléfono y vino otra vez la palabra y lo apagué. Entonces, en ese momento, cuando me toca hablar con mi esposa, yo le digo, fíjate que cuando estaba en la entrada ocurrió esto y esto y esto, recibí una llamada y tomé esta decisión y entré, ¿verdad? Yo también en ese momento miré el cambio en el rostro de mi esposa, después de verle un rostro duro, un rostro grosero. Pero había convicción en usted y arrepentimiento, Manuel. En ese momento ya había, creo. Sí, sí. ¿Verdad? Porque en otro momento yo me hubiera guardado eso y no se lo digo. Sí, correcto. ¿Verdad? Pero esa es una de las diferencias que ya claro, empieza a marcar nuevo perdón. Ya quiere ser transparente. Sí. Así. Entonces, cuando yo empiezo a dar digo yo, esta es la primera verdad que le dije a mi esposa, ¿verdad? En varios años de matrimonio, esta fue la primera verdad y le comparto esto a ella en ese momento y empiezo a ver el cambio. Después de esta verdad, yo empiezo a ver el cambio en mi esposa, a tal punto que cuando yo le pido perdón, ¿verdad?, por todo el daño que yo le había hecho, ella me dice, está bien, te perdono, pero tenés que ser un hombre diferente, tenés que buscar cómo cambiar, tenés que dejar tales cosas. Y empezaron a salir un sinnúmero de condiciones, podría decir, ¿verdad?, que ella quería ver en mí para sentir de que realmente la confianza se estaba restaurando, de que realmente yo había tomado la decisión de ser un hombre diferente, que había tomado la decisión de ser realmente un esposo y ser un padre. Entonces, en el transcurso de ese compartir, después del evento, yo empecé a decirle todas las cosas a mi esposa, empecé a hablar con ella de una manera muy amplia, muy transparente. Muchas de estas cosas fueron muy dolorosas, ¿verdad? Pero más sin embargo, como en ese momento yo también ya empezaba a asistir a los grupos de oración, venía la palabra y decía, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo este compartir que había recibido en los grupos de oración, venían a mí y yo empecé a sincerarme con mi esposa, a ser transparente y a decirle todas las cosas, por muy dolorosas que fueran para ella. Y yo digo muchas veces también, bendito Dios por el dolor y el sufrimiento que mi esposa pasó, porque a pesar de que yo fui el que lo causé, ¿qué hubiese pasado si ella no hubiera soportado eso? ¿Verdad? ¿Qué hubiese pasado si mi esposa no me hubiera encontrado a mí en las calles? ¿Qué hubiese pasado si ella no me hubiera descubierto haciendo todo lo que hacía? Porque... Don Manuel, yo sé que cuando usted dice bendito ese sufrimiento, es porque ese dolor sirvió para mi transformación, para que usted se volviera a Dios. Así exactamente, es. Y para que doña Emma buscara en lugar de el divorcio. Porque aquí está la clave. ¿Cuántas personas hay que nos están viendo que piensan y dicen, no, yo con esa señora me hubiera divorciado? ¿Y cómo estarían sus hijos hoy? Así es. Porque perdón. Y es que eso es lo más común. Eso es la respuesta. Esa es la respuesta, divorcio. Un problema, divorcio. No nos entendemos, divorciémonos. Es que somos una generación que no queremos confiar en Dios. Por eso Jesús
hace una pregunta. Cuando yo vuelva, ¿habrá fe? No pregunta si habrán religiones, si habrán cardenales, curas, monseñores, pastores, obispos. No pregunte eso. Si habrán iglesias. No, lo que pregunte es, ¿habrá fe? Es decir, ¿creerán en mí? Don Manuel, ¿usted puede asegurar que al llegar a este encuentro y encontrarse con Jesús, su vida ha cambiado? Definitivamente que sí, Luis Enrique. Definitivamente que sí, porque hasta el día de hoy yo hice un pacto con el Señor y con mi esposa, donde le dije, no voy a ser una persona más adúltera, no voy a ser una persona alcohólica, y hoy hasta como medio en broma yo digo, el alcohol para mí ni en sopa borracha, ¿verdad? De larguito. Que es un postre. Sí, y yo evito totalmente eso. Siempre, hasta un mal pensamiento que yo pueda tener, yo se lo comparto a mi esposa y le pido perdón. Y me ha tocado pedirle perdón por todas las cosas que en algún momento se me olvidaron, y de repente en el compartir con otros amigos vienen a mí y yo voy al corazón de mi esposa y le pido perdón, ¿verdad? Entonces han habido hasta las amistades, pues, ¿verdad? Toditos los amigos, los pseudoamigos que tenía, de tanta cantidad de gente que conocía, hoy no están ningunos y todos son amigos nuevos. A mí me gusta saber cómo, ahora, como el resumen. Dígame así, estos cambios, 1, 2, 3, 4, 5. Primero me digo, se fue el alcohol. Se fue el alcohol. 2, se fue el adulterio. Se fue el adulterio. Se fue la fornicación. Se fue la fornicación. Se fueron los vicios de los casinos y billares. Se fueron. Se fue el afán al trabajo. El afán al trabajo. Se fue la mentira. La mentira. ¿Verdad? La mentira con la esposa, porque a veces uno dice una cosa, llego temprano y llega más tarde, ¿verdad? Entonces, la transparencia. Vino la transparencia. Vino la transparencia. Y siempre que me refiero a mi esposa, le digo las cosas tal como las siento y a como le digo, tal vez a ella le puedan lastimar un poquito, pero prefiero decírsela y pedirle perdón por eso que estamos viviendo, a tenerlo guardado. Y la oración, el trabajo, el servicio, hermano. La oración, oramos en parejas, oramos en familia, nos reunimos un día de la semana con nuestros hijos a leer la palabra, a compartirla, visitamos la iglesia de nuestra preferencia. Nos congregamos, vamos a los círculos de oración de los miércoles, asistimos a las charlas que se imparten en el Teresiano, y tenemos un aceite, le he querido llamar yo, que es el que el Señor nos manda, ¿verdad? El Señor nos manda, y es que nosotros constantemente hoy en día estamos atendiendo pareja, no hay día que nosotros más el servicio en el ministerio. Más el servicio en el ministerio, ¿verdad? Los encuentros y a cuantas actividades podemos, estamos a la disposición para servirle al Señor. Todos esos cambios son los que han hecho el Señor en nuestra vida, porque antes... Yo le pregunto, antes usted vivía fuera de Cristo, ahora usted vive en Cristo. Y eso es lo que yo le decía a los amigos que nos escuchan. Esto no es religioso, no es una moda, no es un lenguaje nuevo, ¿verdad? No, es una forma de vivir. Porque si yo creo en Jesucristo, se me debe notar. Si Cristo habita en mí, deben haber frutos, como el propio Jesús lo dijo. ¿Y cómo nos van a conocer? Por los frutos los conocerán. ¿Perdón, amor? Quería aprovechar este resumen de don Manuel, porque vemos cómo la Escritura, ¿verdad?, se asienta en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal y en nuestro matrimonio. Conocerás la verdad y la verdad nos hará libre, citó usted, ¿verdad?, ese versículo. Y efectivamente, cuando hay libertad en Cristo Jesús, hoy usted puede ver las mismas mujeres y ya sabe que ya Dios dio una sentencia, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que los borrachos, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Por eso es que ahora nosotros entendemos, ya dejamos de ser ignorantes y empezamos a atesorar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia que marca el tener a Jesús en tu vida? Porque es el que nos va orientando, el que nos va sacando de la oscuridad y nos va formando. Entonces, para Dios siempre ha habido en su corazón y lo ha implantado en nosotros que Él ama a la familia. Él ama el matrimonio, Él ama a la familia. Por tanto, es que Dios ha luchado para que no hayan divorcio. Yo odio el divorcio, dice el Señor. Aborrezco el divorcio. Aborrezco el divorcio. Y una palabra específica, amor. Sí. Ahora, doña Emma, para ir terminando, ¿cómo está
Carlos Manuel, Saúl, Carlos Manuel, Axel, Saúl y la Desiree. ¿Cómo está el corazón de los muchachos? Bueno, Jesucristo vino a traernos la luz. Huyó de nosotros la oscuridad. Ahora los muchachos son felices, somos una familia totalmente felices. No somos una pareja perfecta, una familia perfecta, pero sí somos, yo puedo decir que somos felices en relación al pasado que vivimos. Eso no hay ya rastros, para la gloria de Dios. Tenemos ya 9 años y medio de estar viviendo una vida renovada, una vida sin esos traumas. Hemos superado esas situaciones para la gloria del Señor, pero solo Jesucristo ha venido a hacer la diferencia en nosotros. Como le decía Luis Enrique, yo en ese encuentro, yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Decidí perdonar a mi esposo. El proceso de sanación fue un proceso, no fue inmediatamente, porque fue una lucha la que tuve, pero para la gloria de Dios no tiene que ver ese sufrimiento, ¿verdad?, de la sanidad. No se parece en nada en los 15 años de sufrimiento que tuve. Hoy estoy con mi esposo, para la gloria de Dios. Mi familia, mis hijos son felices y ellos siempre están muy contentos, ¿verdad?, al vernos, ¿verdad?, trabajar con las parejas, con los matrimonios. Y anoche usted miraba a Carlos Manuel, nuestro hijo mayor, invitando a una pareja de amigos de él, llevándolos al ministerio, pescando, ¿verdad?, hablando. Y si es Saúl también con sus profesores, ya llevó 2, ¿verdad?, 2 profesores, uno al encuentro y otro están llegando al Teresiano, los grupos de oración, y ellos están hablándole de la grandeza que Dios ha hecho en la vida de nosotros, bueno, para la gloria del Señor. Miriam, Manuel, aquí estamos cerrando este programa, don Manuel, en Victoria. Yo quisiera que usted le mandara un mensaje a los hombres que nos están viendo, don Manuel. Tenemos ahí 2 minutos, porque nos vamos a robar un minuto más de programa, ¿verdad? Que usted aproveche ahí 1 minuto, enviarle un saludo y unas palabras de aliento a las parejas que nos están viendo. Sí. Bueno, yo les diría a todos los esposos, a todas las esposas, ¿verdad?, porque indistintamente de la condición en que ellos estén, que solamente en Jesucristo se puede encontrar victoria, que no vale la pena perder el tiempo en pecados, en alcoholismo, en todos los vicios que yo ya mencioné, ¿verdad?, en todos los pecados, que no vale la pena perder el tiempo en eso, que uno debe de tomar en cuenta lo valioso que es la familia, que es el matrimonio, que son los hijos, ¿verdad?, estos seres maravillosos y preciosísimos que uno dice que ama y más sin embargo los ama pero los lastima. Entonces, que nos volvamos de ese camino de heridas, de sufrimiento, para hoy entregar felicidad y gozo y alegría a la familia realmente, ¿verdad?, que no vale la pena enredarse en el mundo, pudiendo estar en un mundo mejor. Así en es. Cristo Jesús. Así es, en Cristo Jesús. Doña Emma. Bueno, yo le diría a todas esas mujeres que nos están viendo que sigan luchando, que no se desanimen. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A veces llegamos momentos de que ya no podemos, nos sentimos tan débil, pero Dios con nosotros nos va a ayudar a llevar esa carga y vamos a tener la victoria. Así es de que tenemos que ser perseverantes y tenemos que esperar en el Señor. Amor. Solo decirles que para Dios no hay nada imposible. Aférrese a la palabra, que ahí están sus promesas y Dios las cumple. Bueno, yo quisiera despedirme de ustedes, amigos, pidiéndoles que oren conmigo. Ahí donde están, si está con su esposa, tómenle la mano. Si no está, pues dígale a Dios, porque a lo mejor están peleados, separados. Dígale a Dios que va a tomarle la mano en fe a su cónyuge y haga esta oración conmigo. Una oración que cambia nuestra vida. La Escritura dice que si Cristo viene a nuestro corazón a morar y nosotros lo reconocemos como Dios, Él nos va a reconocer como sus hijos allá en la casa del Padre. Yo le pido que haga esta oración conmigo. Dígale: Padre de amor y de misericordia, en esta hora yo tomo la trascendental decisión de pedirle perdón y de arrepentirme por todos mis pecados y ofensas. Hoy, Señor Jesucristo, le entrego mi vida, mi matrimonio y mi familia.
Hoy, Señor Jesús, abro mi corazón y le recibo a usted como mi único y suficiente Dios, como mi Señor, mi Salvador, mi sanador, mi libertador y el restaurador de mi vida y de mi familia. Creo en su sangre bendita. Creo que su cruz es el precio de mi salvación, que usted murió por mí y que resucitó. Y le pido, Padre, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima semana. Este fin de semana, páselo con su familia y por favor, con prudencia, que es un trabajo de todos, bajar los accidentes del tránsito. Que Dios los bendiga.